tema de hoy hace que muchos rechacen a Dios porque no comprenden, porque si Dios existe, ¿por qué existe el mal? Y mucha gente dice, es que si Dios existiera, entonces vamos a hablar, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué enseña la Biblia acerca del origen del mal? Porque es un motivo por el cual muchos pues rechazan a Dios. Cuando ven que hay dolor, cuando ven toda la miseria que hay en este mundo, pues le vale como justificación para rechazar a Dios. Ahora vamos a empezar entonces con la lectura. Vamos a ver el problema del pecado, ¿dónde se originó? Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles. De acuerdo a esto nada más, dice, después hubo una gran batalla, ¿en dónde? En el cielo. En el cielo, es decir, se originó, el pecado no se originó aquí en la tierra, el pecado fue importado porque se originó en el cielo. Aquí dice que había una batalla entre Miguel y sus ángeles y luchaban contra el dragón y sus ángeles. Es la misma batalla que tenemos aquí en la tierra. Cuando Cristo nació, los ángeles le dijeron a María que pusiera su nombre Jesús, que significa Salvador. Jesús aquí en la tierra, Dios aquí en la tierra, el Dios encarnado se llamaba Jesús, pero Miguel es uno de los nombres que se le da a Jesús, y aquí dice que Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles. Había dos bandos. Espera que llama aquí a alguien y tengo que abrir. Admitir, vale. Pero dice, sigue leyendo, por favor. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Bien, entonces vemos que la batalla se inició en el cielo entre Miguel, Cristo antes de ser encarnado, y sus ángeles, y el dragón y sus ángeles. Había dos bandos. Pero ¿qué pasó? No prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. En todo el cosmos no se halló lugar para el dragón y sus ángeles. Y fue lanzado fuera, expulsado del cielo, ¿quién? Ese gran dragón. ¿Y quién es él? Fue expulsado fuera el dragón que se llama Diablo y Satanás. ¿Pero quién es? Es decir, el diablo, el dragón y sus ángeles fueron expulsados fuera. Y con él fue expulsado porque el dragón es el diablo y Satanás. Pero también es ¿quién? La serpiente antigua. Ay, aquella serpiente que engañó a Eva, ¿verdad? Entonces fue lanzado fuera del... Es que en el cielo no se halló lugar porque el pecado no puede alojarse en el cielo. Entonces fue expulsado el gran dragón, que es la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Fue expulsado ¿a dónde? Aquí a la tierra, junto con sus ángeles. ¿Y qué es lo que se encarga de hacer? El cual engaña al mundo entero. Esa batalla que empezó en el cielo continúa hoy aquí en la tierra. ¿Entre quién? Entre Miguel, Cristo y sus ángeles, por supuesto, y el dragón, Satanás y sus ángeles. ¿Y qué haces? Fue lanzado aquí en la tierra porque en ningún otro lugar se le dio cabida. En ningún otro de los mundos creados. Hay más mundos creados, pero no mundos caídos. El único mundo caído fue la tierra. Por eso, como no encontró otro lugar, vino aquí, fue arrojado a la tierra. ¿Y a qué se dedica a hacer? El cual engaña al mundo entero. Y cada día vemos los engaños del enemigo con nuestros niños, con nuestros jóvenes, con nuestros adultos, con nuestros mayores, con todo. Entonces, tengamos claro que la batalla continúa
Y ahora vamos a leer el siguiente versículo que dice. Walter. Ay, no, sí, Walter. ¿Tienes cerrado el micro? El micro. Ya. Sí. Acaba de entrar Kiko. Ah, muy bien. Bienvenido, Entonces, Kiko. como yo le decía a él ahora que lo llamé, esto es una batalla espiritual. La carne no quiere Sí, que él asista al curso bíblico, pero el espíritu lo llama a que esté presente y él entró voluntariamente. Eso me agrada mucho de él. Yo le pediría que por favor me reemplace a mí y que él lea la escritura, porque es importante que no solamente lea, sino que escuche. Entonces, Kiko, si puedes leer, hazlo. Kiko, ¿puedes? Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Gracias, Kiko. Por amor a ti vamos a repasar esto. Mira, ¿dónde y cuándo se originó el pecado? Leemos en Apocalipsis 12, los versículos 7, 8, 9 y demás. Hubo una gran batalla en el cielo, es decir, la batalla se comenzó en el cielo. Miguel, Cristo y sus ángeles luchaban contra el dragón, que es el gran dragón, que es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Luchaban el dragón y sus ángeles. No era una lucha de armas ni de bombas nucleares, era una lucha mental, una lucha ideológica, una lucha contra Dios realmente. Como no se encontró lugar para ellos en el cielo, dice, fue lanzado fuera el gran dragón, que es la serpiente antigua que luego engañó a Eva, que se llama Diablo y Satanás. ¿Y qué sigue haciendo? Engaña al mundo entero. ¿Por qué? Porque fue arrojado aquí a la tierra. Y no solamente él, sino sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Es decir, tuvo que ser lanzado fuera porque Satanás era un incordio. Delante de Dios acusaba a todos los ángeles y los que lo siguieron. Delante del trono de Dios los acusaba de día y de noche. Empezó esa guerra espiritual. Entonces, ¿dónde se originó? La respuesta es en el cielo, con la rebelión de Satanás y de sus ángeles. Vamos a leer ahora qué es lo que pasó con ese querubín grande que era el diablo y Satanás. Dice, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras del fuego, te paseabas. Sigue. Perfecto eres en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Vale. Entonces, Satanás, la serpiente antigua, ¿qué era? Era un querubín grande, protector. Dice, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras, por el medio de los fuegos te paseabas. ¿Cómo era? Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Sí. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Él hizo algo que motivó a Dios que tuviera que arrojarlo. ¿De dónde era? Dios lo puso, él era un ángel hermoso. Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor.
yo te arrojaré por tierra y a la tierra, y delante de los reyes te pondrá para que miren en ti. Llegará un momento que esta rebelión llegará a su fin. Se inició en el cielo, bajó aquí a la tierra, porque Satanás y sus ángeles fue el único lugar donde le dimos cabida a través de Adán y Eva. Pero llegará un momento en que cuando llega, serán delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Satanás va a ser derrotado, lo sabe. Y tenemos una lucha muy grande porque no está solo, está con todos sus ángeles aquí. Y quiere, de alguna manera, ¿en quién se originó el pecado? Pues se originó en ese querubín hermoso, sabio, que se llamaba Luzbel, que significa Lucifer también. ¿Qué señal de obediencia les dio Dios a Adán y Eva? Vamos a... Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Entonces Dios colocó al hombre en un lugar llamado en el huerto del Edén y le dijo que podían comer de todo tipo de árboles. Fíjate que no habría árboles maravillosos con frutas buenísimas y todo. Solamente le puso una prueba. Y le dijo: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios quería que conociéramos el bien, pero no quería que conociéramos el mal. Pero éramos libres. Y Él nos dijo: mira, si conocéis el mal, vais a morir. Entonces, ¿qué sucedió? Solamente era una prohibición, no comer del árbol prohibido. Pero, sin embargo, ¿en qué consistió el pecado? En la desobediencia. Lee. ¿Me toca a mí? ¿Sí? Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Sigue. ¿Quién era la serpiente? ¿Te acuerdas? La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Aquí la serpiente era astuta, el enemigo era muy astuto, más que todo, y del campo, y la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Eso ya entró con una mentira, porque Dios dijo que podían comer de todos los árboles del huerto, menos de uno. Pero le dijo: no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de la mujer respondió a la serpiente. Sí, por favor. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Muy bien, es decir, claro, podían de todos. La serpiente, Satanás, le dijo: así que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer le dijo: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Es decir, no es cierto lo que tú dices. De los frutos del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. El Señor le dijo que morirían, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver lo que dijo el enemigo. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Muy bien, aquí vemos cómo el enemigo es mentiroso desde el principio. Dios dijo: no comáis porque si no moriréis. Perdón, si coméis moriréis. Entonces el enemigo, ¿qué le dijo? No moriréis, sino que seréis como Dios, que es lo que quería él. La rebelión era porque quería ser como Dios. Y entonces vio a la mujer que el árbol y era codiciable. A veces
cuando se cuenta la historia del Edén, es como si fuera una historia para niños. Se piensa en que él se comió la manzana. ¿Quién dijo que fuera una manzana? ¿Sabéis? En el árbol de la ciencia del bien y del mal está representada la ley de Dios. La ley de Dios se nos dice lo que podemos hacer bien y lo que no, y lo que es bueno y lo que es malo. Y entonces dice que era codiciable. No hay un mandamiento que dice no codiciarás. No hay un mandamiento que dice no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eva tuvo un dios ajeno porque le hizo caso a la serpiente antes que a Dios. No te harás, honra a tu padre y a tu madre. En ese momento el padre y la madre, y en todos los momentos es Dios. Adán y Eva no honraron a su padre, sino que decidieron adorar a un dios ajeno. No adulterarás, adulteraron la palabra de Dios, porque dijo, no que nos ha dicho que no podemos quitar ni una coma, ni añadir ni una coma a la palabra de Dios, porque si no estamos adulterando la palabra de Dios. Dice, no hurtarás. Eva y Adán tenían todos los frutos del Edén para comer, menos ese árbol que se reservó el Señor. Le dijo, de este no comáis. Y ellos robaron. Robaron porque eso no era propiedad de ellos. Podían comer de todo, menos de ese. Entonces ellos también robaron. Y no hablarás contra tu prójimo, también lo infringieron, porque cuando Dios le pregunta, ¿sabéis lo que hacemos normalmente? Le echamos la culpa los unos a los otros. Es que la serpiente me dijo, y luego es que la mujer que me diste me dijo, siempre, pero Dios dijo. Dios lo único que quería era que no aprendiéramos el camino del mal. Las consecuencias del pecado ya lo sabemos. Kiko, ¿quieres leer? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es decir, ellos infringieron la ley porque Dios le había dicho algo y ellos infringieron esa ley. Y entonces, el que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Y a qué dónde nos lleva a infringir la ley? A cometer pecado. Exactamente. Y el pecado lo vamos a ver un poquito más adelante a dónde nos lleva. Ahora vamos a leer la formación del hombre. Vamos a ver. ¿Yeli o Rosita? No, le toca a Yeli. Vale, Yeli. Ok. Pero no se me ve a mí en la pantalla, hermana. No. Aquí. Sí. Pero te oigo. Ahora sí. Dice, No. Entonces dijo Dios. ¿Me oye? Sí, perfecto. Ok. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hemos perdido la imagen de Dios por culpa de la desobediencia. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. En la desobediencia, una de las cosas que hemos perdido es la imagen de Dios. Y hay otra más que también hemos perdido. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Muy bien, es decir, hemos perdido la imagen de Dios y hemos perdido el cuidar la naturaleza, porque ¿qué estamos haciendo nosotros con la naturaleza? Dios nos hizo mayordomos para que labrara y guardara la tierra, para que la guardara. Y nosotros estamos destrozando lo que Dios, cuando salió de las manos de Dios, era bueno en gran manera. Hay algo más que perdimos. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Hemos perdido la inocencia. No había malicia en nosotros. Éramos gente inocencia. ¿Qué problema hay bueno, sobre todo porque después de la caída del pecado,
pues nos vemos la parte carnal y por eso se avergonzaban, ¿no? Antes de la caída del pecado había un vestido de luz que cubría nuestra parte carnal. Como los ángeles, somos hechos, como dice la palabra de Dios, un poco inferior a los ángeles. Había un vestido de luz que nos cubría, pero cuando entró el pecado, ese vestido desapareció y claro, nos vimos como somos, sin la gloria de Dios a nuestro alrededor, pues hemos perdido la inocencia. Sigue. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Perdieron el sustento porque ya no pudieron volver a comer del árbol de la vida. O sea, hemos perdido la inocencia, hemos perdido el sustento, aquel que nos dio todo para comer todo lo que de los árboles y demás, y teníamos acceso al árbol de la vida. Ahí perdimos el sustento, perdimos el acceso al árbol de la vida. Entonces, cuando pecamos, nos sometemos o a Dios o al hombre, pero cuando cometemos pecado, ¿a quién nos, Rosita? El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por culpa del diablo, tuvo que Dios, el Verbo, hacerse carne y habitar entre nosotros. Cristo vino, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Él creó esa rebelión ya desde el cielo, la siguió aquí en la tierra, la sigue, por eso tuvo que nacer Cristo. Como dice la palabra de Dios, por un hombre entró el pecado en el mundo, pero por un hombre el pecado entró por Adán y por otro hombre, por Cristo, llegó la salvación, porque el Hijo de Dios vino para deshacer las obras del diablo. Demos gracias a Dios por Cristo. ¿Cuál es el resultado final del pecado? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, la paga del pecado es muerte. Adán y Eva pecaron y tenían que morir. Nosotros, todos hemos pecado y tenemos que morir. Pero Dios hizo un regalo tan grande por amor, más el regalo, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, estábamos condenados a muerte, si no es por Cristo. Entonces, cuando nosotros queremos ponernos a bien, ¿a dónde vamos a ir? A Cristo, a la cruz del Calvario, porque hemos sido redimidos por su sangre. Entonces, recordemos esto, que la paga del pecado es muerte, desde el origen, desde Adán y Eva. Pero en la cruz de Cristo, que antes era en el sacrificio de los animalitos, de los corderos, el que prefiguraba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, gracias a Cristo tenemos vida eterna en Él. La muerte, pero vida eterna en Cristo. Pues a Dios resistir al diablo y huirá de vosotros. Fíjate, todos estamos sujetos a la tentación. Y somos débiles. Y es muy fácil caer. Pero dice, someteos pues a Dios. ¿Quién nos tienta? El enemigo. ¿A quién tenemos que ir corriendo? A Dios. Y si resistimos estando con Dios, el enemigo se marcha. Porque la luz y las tinieblas no pueden estar juntos. Entonces, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y terminará huyendo de nosotros. Tenemos que resistir en el nombre de Dios. ¿Qué más tenemos que hacer? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Tenemos que resistir al enemigo, ¿ves? Y no dejar que reine el pecado. Es decir, yo siempre lo comparo con una historia de un cerdo y una oveja. El cerdo y la oveja van los dos por el campo. Y hay una zanja de cieno
y los dos caen en la zanja de cieno. La diferencia es que la oveja no es ese su elemento y lucha por salir. Pero el cerdo está en su elemento y se revuelca en el cieno porque está en el cieno. ¿Qué sucede? Podemos caer en algún momento. Aunque seamos ovejas de Dios, en algún momento podemos caer. Pero cuando dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, una cosa es caer y otra que ya el pecado reine en nosotros, que llega a formar parte de nuestro modo de ser, porque entonces terminaremos obedeciendo a nuestros deseos, nuestras concupiscencias. ¿Por qué? Porque la conciencia la tenemos cada vez más elástica. Lo que antes nos parecía malo, bueno, tampoco no hay que exagerar, no es tan malo. No, o somos ovejas del Señor o somos cerdos del enemigo. Tenemos que elegir. Y en el pecado o nos revolcamos o luchamos para salir de ese pecado con la ayuda de Dios. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces no tenemos que estar preocupados porque somos más que vencedores. Amén. ¿Pero por quién? Por Cristo. Por lo cual Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. amén. Ojalá que esa sea nuestra decisión, porque por ninguna manera, pase lo que pase, cueste lo que cueste, nos separamos. Tenemos que vencer con la ayuda de Cristo Jesús, porque sin Él no somos nada. Hacemos un pequeño repaso. El origen del pecado, ¿recordáis? Era un ángel perfecto. Lucifer significa ángel de luz, pero la actitud de Lucifer fue de orgullo, codicia, envidia, rebelión, mentira. ¿Y qué lo llevó? Lo llevó a un mundo perfecto de una tercera parte de los ángeles, una tercera parte de los ángeles lo siguieron a él. ¿Y a dónde fueron a hacerle, iba a decir un taco, la puñeta, así hablando en serio? Aquí a la tierra. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y con él fueron arrojados sus ángeles. Entonces, este es el dichoso problema que tenemos en este mundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que revestirnos, como dice la palabra de Dios, porque el enemigo es muy astuto, porque dice, no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, tiene mucha astucia, ¿sabes? Nos lleva al desánimo, nos engaña y al final, como pasó, llega la persecución. Como pasó, pasará, porque el enemigo no para hasta lo que él perdió, no quiere que el pueblo de Dios lo consiga. Tenemos que revestirnos de la armadura de Dios, ¿recordáis? El yelmo de la salvación, el escudo de la fe, el calzado para predicar el evangelio, el cinto de la verdad, la espada de la palabra de Dios y la coraza de la justicia de Cristo. Tenemos que revestirnos de Cristo para solamente con su ayuda ser capaces de salir libres de las asechanzas del enemigo. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Este es el camino que nos toca seguir. Mira, reflexión, terminamos. Cristo ya ha vencido al mal en la cruz, vindicando el verdadero carácter del amor y justicia de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo, no dice una parte, no dice los adventistas, no dice no, para que todo el que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, Cristo ya ha vencido al mal. Ha sido vindicado el amor y la justicia de Dios. Cuando Cristo vuelva, acabará con el sufrimiento y el mal definitivamente.
Esa guerra entre Cristo y Satanás se acabará. Ya el enemigo ha sido derrotado en la cruz y ahora está dando los últimos coletazos para atrapar a la mayor cantidad de gente posible para llevarlos a su terreno, ¿sabéis? Hay algo que muchos, no se ve bien porque tengo aquí, espérate, a ver, sí, bueno. Mucha gente no cree en Dios porque no comprende la existencia del mal. El pecado surgió en el corazón de un ser creado, libre. Utilizó más mal la libertad. Lucifer en su libertad escogió mal. Y engañó a los ángeles y a los mundos creados, porque él no se quedó solamente ahí. La tercera parte de los ángeles fueron engañados. Y no fue el único mundo creado que tentó. Él fue a visitar otros mundos creados. Lo que pasa es que la tierra fue el único mundo engañado, porque le prestamos oídos, ¿no? La actitud de Dios para con nosotros, ¿cuál fue? Cristo, la mayor prueba del amor y de la justicia de Dios. Nunca podemos decir que Dios nos dejó abandonados a nuestra suerte. Cristo, la mayor prueba del amor y de la justicia de Dios. Y hay algo que tiene que suceder, por eso el mal tiene que llegar hasta su extremo, porque somos espectáculo al cosmos. Otros mundos creados están viendo lo que pasa aquí en la Tierra. Y esto servirá para que nunca, nunca, nunca más lo que ha surgido aquí en la Tierra vuelva a suceder, ni en la Tierra renovada, ni en otro lugar del cosmos. Porque dice, todo el universo habrá visto la naturaleza y los resultados del pecado y nunca más se manifestará el mal. La palabra de Dios dice, no se levantará la aflicción una segunda vez. Por eso tiene que el mal llegar al extremo, que a veces dice, Señor, ¿por qué no? Porque lo que está pasando aquí es una vacuna, ya que estamos con vacunas, para evitar que otros se enfermen lo mismo que nosotros hemos enfermado. El próximo tema será el domingo que viene, espero que todo esté por mi parte mejor coordinado y vamos a ver qué enseña la Biblia acerca de la salvación.